En el año 1901, en las entrañas de piedra y sombra de Toledo, una ciudad cuya alma está forjada en acero de espada y susurros de convento, se desató una plaga silenciosa que la historia oficial se apresuró a bautizar como tisis. Pero las abuelas, en el recogimiento de sus cocinas, mientras el aceite chisporroteaba en la lumbre, la llamaban de otra manera. La llamaban la sed de San Ginés. Era una sed que no se saciaba con agua, una fiebre que no quemaba la piel, sino que enfriaba el alma, llevándose consigo, uno, a los niños más pequeños del barrio. Los médicos, con sus maletines de cuero y su impotencia científica, firmaban certificados de defunción que hablaban de pulmones débiles y fiebres consuntivas, pero el folclore, esa memoria visceral de los pueblos, recordaba algo más. Recordaba cómo los pequeños cuerpos, una vez enterrados en la tierra sagrada, parecían desvanecerse, como si la propia tierra, en un acto de piedad o de hambre, los reclamara por completo, dejando tras de sí solo ataúdes vacíos, y un terror que no se atrevía a pronunciar su nombre a la luz del sol. Era una tragedia archivada, una nota a pie de página en los anales de la ciudad, un eco doloroso que el siglo XX, con su promesa de progreso y razón, se encargaría de sepultar bajo capas de olvido deliberado. La historia que estáis a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscribíos ahora. Si no lo hacéis, quedaréis entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Esta no es una leyenda para asustar a los niños, sino la crónica de cómo la fe, cuando se pudre, puede engendrar los monstruos más devotos. Es el relato de un secreto guardado en las catacumbas de una iglesia olvidada, un secreto que fluyó en cálices consagrados y que, una vez bebido, se convirtió en una herencia de sangre y silencio. Nos adentraremos en los archivos prohibidos de la Archidiócesis de Toledo, allí donde la verdad no fue escrita con tinta sino con el vino más oscuro que jamás haya sido prensado. Seguiremos los pasos de un hombre que solo buscaba catalogar el pasado, y se encontró con una blasfemia tan metódica y tan arraigada en la piedad, que su descubrimiento amenazó con derrumbar no solo los cimientos de su fe, sino la propia concepción de la salvación y la condena. Prepárense para descorchar una botella cuyo contenido es la esencia misma de un horror inimaginable. Nuestro guía en este descenso a las tinieblas documentales es el Dr. Mateo Vargas, un historiador eclesiástico y archivero de la Archidiócesis de Toledo. Imaginen a un hombre, cuya existencia se mide en el pasar de las páginas de pergamino, cuyo perfume personal es una mezcla de papel antiguo, polvo y cera de vela. Vargas no es un cazador de fantasmas, es un arquitecto de hechos, un hombre cuya fe en Dios solo es superada por su fe en la evidencia tangible. Su escepticismo es su armadura, su meticulosidad, su espada. Su mundo es un laberinto de estanterías que se alzan hasta el techo abovedado del archivo, un silencio monástico roto únicamente por el crujido de la madera vieja bajo sus pies, o el susurro de un folio al ser volteado. Para él, la historia no es un relato, sino un cadáver que se puede diseccionar, cuyos órganos, cartas, registros, testamentos, revelan la causa de la muerte de una era. No busca lo sobrenatural, sino la cruda y, a menudo, decepcionante verdad humana que se esconde tras los mitos y las leyendas. Su trabajo es una liturgia de la paciencia, un ritual de catalogación y preservación que lo protege del caos del mundo exterior. Su tarea en aquella primavera de nuestros días era puramente académica, casi burocrática, inventariar los fondos documentales de las parroquias clausuradas a principios del siglo XX, iglesias que el tiempo y la despoblación habían convertido en esqueletos de piedra. Una de ellas era la parroquia de San Ginés de los Afligidos, un nombre que ya de por sí parecía un mal presagio. De ella solo quedaba una caja de madera de nogal, sellada con un lacre episcopal que se había resquebrajado como piel seca. Al forzar la cerradura oxidada, un olor peculiar impregnó el aire del archivo. No era solo el aroma familiar de la humedad y el papel rancio. Había algo más, una nota dulzona y metálica, como la de una fruta fermentada y una moneda de cobre dejada demasiado tiempo en la boca. Dentro, entre legajos de bautismos y matrimonios, encontró un misal de tapas ajadas. Y escondido en su interior, como un corazón secreto, un libro que no debería estar allí. Un libro encuadernado en una piel oscura y flexible, sin título, sin autor, sin ninguna marca que identificara su propósito. Era una anomalía, una pieza fuera de lugar, en el ordenado universo de Mateo Vargas.
El libro era pesado en sus manos, denso, como si contuviera algo más que simples palabras. La piel de la cubierta, de un tono entre el negro y el borgoña oscuro, era extrañamente suave al tacto, casi orgánica. Al abrirlo, las páginas de un papel grueso y amarillento no revelaron oraciones ni salmos. En su lugar, encontró columnas prolijamente dibujadas con una tinta sepia que el tiempo no había logrado desvanecer por completo. Eran listas de nombres, seguidos de fechas, y en una tercera columna, anotaciones crípticas que escapaban a toda lógica parroquial. Frases como cosecha pura, vino de inocencia, consagración fuerte, o gracia plena, se repetían junto a los nombres de los difuntos. Al principio, Vargas pensó que podría tratarse de algún tipo de registro simbólico de viñedos propiedad de la Iglesia, una extraña metáfora para las donaciones o las almas salvadas. Pero la frialdad caligráfica, la precisión de las anotaciones, sugerían algo mucho más literal, algo metódico y funcional. Era un libro de cuentas, de eso no cabía duda, pero lo que se contabilizaba en sus páginas era un misterio que empezaba a tejer una red de inquietud en su mente analítica. La obsesión de Vargas comenzó como un simple ejercicio de curiosidad profesional. ¿Qué era este libro? ¿A quién pertenecía? La única pista era la procedencia, la parroquia de San Ginés de los Afligidos. Tirando de ese hilo, comenzó a investigar a la congregación y sus organizaciones laicas. Pronto, un nombre emergió de los registros diocesanos, un nombre que aparecía con una frecuencia abrumadora en los actos de caridad de finales del siglo XIX. La Cofradía de los Hermanos del Consuelo. Públicamente, eran la encarnación de la piedad cristiana. Un grupo de hombres notables de Toledo, médicos, boticarios, comerciantes y artesanos de renombre, que habían dedicado su tiempo y su fortuna a una misión sagrada, proporcionar un funeral digno y consuelo a las familias más pobres de la ciudad, aquellas que no podían permitirse ni siquiera el lujo de un ataúd de pino para sus seres queridos. Eran vistos como pilares de la comunidad, ángeles terrenales cuya generosidad era el bálsamo que aliviaba las heridas de la miseria. Su presencia en los velatorios era una garantía de solemnidad y respeto. La imagen pública de los Hermanos del Consuelo era intachable, una fachada de virtud y altruismo construida con esmero a lo largo de los años. El prior de la cofradía, un hombre carismático y elocuente llamado don Alejandro Morales, era un boticario respetado por su conocimiento de las hierbas y los remedios, y amado por su aparente devoción. En sus sermones laicos, hablaba de la muerte no como un final, sino como una transición, un último acto de servicio a Dios y a la comunidad. La gente confiaba en ellos ciegamente. Cuando la muerte visitaba un hogar humilde, la llegada de los Hermanos del Consuelo era recibida con lágrimas de gratitud. Se encargaban de todo, preparaban el cuerpo, oficiaban las vigilias, y, lo más importante, ofrecían un vino especial durante la misa fúnebre, un vino tinto, denso y aromático, que, según decían, traía un profundo consuelo al alma afligida. Nadie cuestionaba su origen, nadie preguntaba por su composición, era un regalo de la piedad, un sorbo de esperanza en la amarga copa del duelo. Un gesto de caridad que ocultaba un propósito inimaginablemente oscuro. Pero en el silencio de la cripta bajo la parroquia de San Ginés, lejos de los ojos de los deudos, la cofradía revelaba su verdadera naturaleza. No eran los Hermanos del Consuelo sino la cofradía del último sorbo. Su práctica secreta era una forma retorcida y herética de teofagia, una doctrina que llevaba la idea de la transubstanciación a un extremo blasfemo. Liderados por la teología alquímica de don Alejandro Morales, creían firmemente que el alma, las virtudes y la esencia vital del difunto, no ascendían inmediatamente al cielo, sino que permanecían durante un breve período de tiempo ancladas a sus restos mortales, a su sangre y a sus huesos. Creían que era posible capturar esa esencia, destilarla y transferirla a los vivos. Era un acto que, en sus mentes delirantes, no constituía profanación, sino la máxima forma de honrar al muerto, de asegurar que su piedad, su fuerza o su sabiduría no se perdieran, sino que se reintegraran en el cuerpo místico de la comunidad, purificándola y fortaleciéndola desde dentro. El ritual, detallado con una precisión escalofriante en el libro de cuentas que ahora sostenía Vargas, era una perversión de la liturgia y la ciencia. Tras los funerales de los indigentes, cuyos cuerpos nadie reclamaría,
los miembros de la cofradía descendían a la cripta. Allí, sobre un altar de piedra negra que nunca había sido consagrado por la Iglesia, llevaban a cabo su obra sagrada. Mediante un proceso que mezclaba conocimientos de boticario con simbología alquímica, extraían la sangre remanente y pulverizaban fragmentos de los huesos, hasta obtener un fino polvo grisáceo. Estos elementos, que consideraban el receptáculo del alma del difunto, eran cuidadosamente macerados en grandes barricas de vino tinto. El resultado era una tintura macabra, un elixir que luego consagraban en sus propias misas privadas. Al beber este vino, no solo creían estar comulgando con Cristo, sino también con el espíritu del recién fallecido, absorbiendo sus cualidades y acelerando su propio camino hacia la santidad. Era un canibalismo sacramental, una comunión de los vivos con los muertos a través de la sangre. Mateo Vargas sintió una oleada de náuseas mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una lógica monstruosa. Las anotaciones del libro ya no eran crípticas. Cosecha pura, se refería a un difunto de vida piadosa. Consagración fuerte, indicaba una mayor cantidad de ingredientes. Comenzó a cruzar los nombres del libro con los archivos oficiales de la ciudad. Los primeros en la lista eran, efectivamente, mendigos, ancianos solitarios, prostitutas. Almas olvidadas cuya desaparición no provocaría preguntas. La cofradía operaba en las sombras, alimentando su fe retorcida con la carne y la sangre de los desheredados. Era un sistema perfecto, un círculo cerrado de caridad y profanación. Ofrecían un funeral digno a cambio del tributo más íntimo y terrible. La ciudad de Toledo, sin saberlo, se consolaba de sus pérdidas bebiendo la esencia misma de sus muertos más pobres, en un acto de comunión macabra orquestado por los hombres más respetados de la sociedad. La caridad era la máscara, y bajo ella se escondía un apetito insaciable de santidad. El punto de inflexión, el momento en que la herejía se convirtió en una atrocidad sin nombre, llegó con la epidemia que diezmó a la población infantil de Toledo en 1901. Mientras la ciudad se sumía en el luto, don Alejandro Morales vio en la tragedia una oportunidad divina. En su mente febril, una nueva teoría tomó forma, una revelación que prometía llevar a la cofradía a un nivel de gracia nunca antes alcanzado. Si la esencia de un adulto piadoso podía purificar, ¿qué poder no contendría la esencia de un niño inocente? Un alma sin pecado, una vasija pura de la gracia de Dios, no contaminada por los vicios y las debilidades del mundo. Teorizó que consumir la esencia de un niño otorgaría a los miembros de la cofradía una forma de santidad casi absoluta, una invulnerabilidad espiritual, una comunión directa con lo divino. La muerte de los niños dejó de ser una tragedia para convertirse en una cosecha celestial. La sed de San Ginés no era una enfermedad, era el nombre popular y temeroso de la campaña de caza de la cofradía. Las páginas del libro de cuentas cambiaron abruptamente de tono en la sección correspondiente a aquellos meses fatídicos. Los nombres de los niños comenzaron a aparecer, uno tras otro, con una regularidad aterradora. Junto a ellos, la anotación «vino de inocencia» se repetía como una letanía infernal. Las cantidades de vino producido, medidas en cántaros, aumentaron exponencialmente. Vargas sintió que el aire del archivo se enrarecía, que las sombras en los rincones se hacían más profundas. Estaba leyendo el registro de producción de un matadero de almas. Los niños de Toledo ya no morían de tisis en sus camas. Eran seleccionados, acechados y cosechados por los hermanos del Consuelo, los mismos hombres que luego se presentaban en sus hogares con rostros compungidos para ofrecer sus servicios funerarios. El horror no residía solo en el asesinato, sino en la perversión de la piedad. Mataban en nombre de Dios, convencidos de que cada vida infantil sacrificada era un peldaño más en su escalera hacia el cielo. La investigación de Vargas lo llevó a buscar cualquier documento que pudiera corroborar esta terrible hipótesis. Fue entonces cuando encontró un pequeño legajo de correspondencia, atado con una cinta que se deshizo en polvo al tocarla. Eran las cartas de un joven sacerdote, el padre Gabriel, recién asignado a la parroquia de San Ginés. Las cartas, dirigidas al arzobispo de Toledo, estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi frenética. En ellas, el padre Gabriel alertaba de prácticas sacrílegas y de un fervor antinatural que había observado entre los miembros de la cofradía del Último Sorbo.
Describía su incomodidad ante el secretismo de sus reuniones en la cripta, y el extraño y denso vino que servían en los funerales, un vino que, según sus palabras, olía a tierra de cementerio y a algo más, algo dulzón y vivo. El joven sacerdote suplicaba una investigación, hablaba de un miedo que se apoderaba del barrio, de susurros sobre niños que desaparecían no solo de la vida, sino también de sus propias tumbas. Las respuestas del arzobispado, si es que las hubo, no estaban en el archivo. Lo que sí encontró Vargas fueron borradores de respuestas, notas al margen que desestimaban las preocupaciones del padre Gabriel como exaltaciones de un espíritu joven y impresionable, y fantasías nacidas de la superstición popular. La jerarquía eclesiástica no quería escándalos. La cofradía estaba formada por hombres influyentes, benefactores de la Iglesia. Acusarlos de algo tan monstruoso era impensable. Era más fácil silenciar al mensajero que enfrentarse al mensaje. Las cartas del padre Gabriel eran la prueba de que alguien supo la verdad, o al menos la intuyó, y trató de detener la masacre. Pero su voz fue una campana, sonando en el vacío, ahogada por la indiferencia institucional y el miedo a que una verdad tan terrible pudiera hacer tambalear la fe de toda una ciudad. El joven sacerdote, sin saberlo, había firmado su propia sentencia de muerte al intentar arrojar una cerilla en un polvorín de secretos. Con cada documento, con cada página del libro de cuentas, el horror se solidificaba en la mente de Mateo Vargas, ya no era una teoría, era una certeza documentada. El libro no era solo un registro, era un recetario. Las últimas páginas contenían diagramas y fórmulas que mezclaban latín eclesiástico con simbología alquímica, detallando con una precisión de boticario el método para obtener la quinta esencia animae, la quinta esencia del alma. Describía la temperatura ideal para la maceración, el tipo de vino que mejor absorbía las propiedades espirituales, y las oraciones que debían recitarse durante el proceso para asegurar la correcta transmutación. El primer nivel de horror fue la comprensión del canibalismo ritual, la idea de una comunidad entera bebiendo, sin saberlo, la sangre de sus propios hijos en el momento de mayor vulnerabilidad. Era una profanación que desafiaba la imaginación, una traición a la confianza y a lo sagrado. Pero la segunda revelación, la que heló la sangre de Vargas y lo obligó a cerrar el libro por un instante para poder respirar, fue la comprensión del motivo. No era la obra de un grupo de sádicos o de dementes. Era un acto de fe. En su delirio místico, la cofradía del último sorbo creía genuinamente que estaban salvando a Toledo. Estaban convencidos de que, al sacrificar a los más puros de entre ellos, estaban creando un elixir sagrado, un escudo espiritual que protegería a la ciudad del pecado, de la enfermedad y de la muerte misma. Se veían a sí mismos no como asesinos, sino como cirujanos del alma colectiva, extirpando la inocencia para inocular la gracia. Cada niño desaparecido era un mártir involuntario en su guerra santa contra la decadencia moral. Esta convicción, esta certeza absoluta en la rectitud de su abominación, era infinitamente más aterradora que la simple locura. El mal que habían desatado no nacía del odio, sino de una forma pervertida y monstruosa de amor a Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La historia nos enseña que los peores monstruos son aquellos que creen tener la razón. Aquellos que justifican sus atrocidades en nombre de un bien mayor. La cofradía no era una anomalía. Es un recordatorio de la facilidad con que la devoción puede transformarse en fanatismo, y el fanatismo en un horror que camina con el rostro de la virtud. Continuemos este viaje, porque la verdad completa aún yace en la oscuridad esperando ser exhumada. La historia de la última cosecha todavía no ha sido contada, y es en ese capítulo final donde la blasfemia alcanzó su apoteosis y el silencio se selló con sangre y piedra. La narrativa de los documentos transportó a Vargas lejos del archivo silencioso, a la cripta bajo la parroquia de San Ginés de los Afligidos. Pudo casi sentir el aire frío y húmedo en sus pulmones, un aire espeso, cargado con el olor dulzón de la tierra mojada, el incienso rancio, y ese matiz metálico persistente, como el de una herida que se niega a cicatrizar. El silencio allí abajo no sería un silencio de paz, sino uno expectante,
preñado de ecos. El único sonido sería el goteo constante del agua filtrándose por las bóvedas de piedra, un metrónomo lúgubre que imitaría el latido lento de un corazón moribundo, contando los segundos de una eternidad de sufrimiento. Cada gota, al estrellarse contra el suelo encharcado, parecería susurrar los nombres de aquellos cuya esencia había sido derramada en ese mismo lugar. La oscuridad sería casi total, rota apenas por la luz temblorosa de los candiles que los cofrades llevarían en sus procesiones sacrílegas. En el centro de la cripta, como un corazón negro y coagulado, se alzaría el altar de piedra. No de mármol blanco, sino de un granito oscuro, veteado, cuya superficie porosa estaría manchada permanentemente con un óxido oscuro que no era óxido. Serían las manchas de innumerables consagraciones, la evidencia física de su teología sangrienta. Las paredes, cubiertas de salitre y moho, no estarían desnudas. Sobre la piedra húmeda, arañados con un clavo o la punta de un cuchillo, se encontrarían inscripciones en un latín macarrónico y herético, fragmentos de la misa negra que habían compuesto. Y junto a ellas, lo más terrible de todo, los nombres de los niños. Lucía, Mateo, Isabel, Javier, cada nombre una cicatriz en la memoria de la piedra, un grito silencioso grabado en la entraña de la iglesia. Vargas imaginó a los cofrades, con sus rostros iluminados por las llamas, añadiendo un nuevo nombre a la lista tras cada cosecha, en un acto que mezclaba el orgullo del artesano con la devoción del fanático. El clímax de esta locura ritual, según se desprendía de las últimas y más caóticas anotaciones del libro, fue un evento que don Alejandro Morales denominó la última cosecha. En un arrebato de delirio místico, convencido de que estaba a punto de alcanzar la apoteosis de su obra, la cofradía secuestró a 5 niños en una sola noche. El objetivo era realizar una ceremonia final, una consagración masiva que crearía un vino de una potencia espiritual sin precedentes, suficiente para santificar a toda la congregación y proteger a Toledo durante un siglo. El libro describía los preparativos con un detalle febril. La selección de los niños más puros, la purificación del altar con sal y ceniza, y la preparación de las barricas más grandes. La ciudad, presa del pánico ante las desapariciones simultáneas, organizó batidas y rezó novenas, sin saber que los verdugos se sentaban en los primeros bancos de la iglesia, con rostros compungidos y corazones exultantes. Fue en esa noche de terror cuando el joven padre Gabriel, ignorando, en el año 1901, en las entrañas de Piedra y Sombra de Toledo, una ciudad cuya alma está forjada en acero de espada y susurros de convento, se desató una plaga silenciosa que la historia oficial se apresuró a bautizar como tisis. Pero las abuelas, en el recogimiento de sus cocinas mientras el aceite chisporroteaba en la lumbre y el aroma del ajo tostado se aferraba a las vigas de madera, la llamaban de otra manera, en un murmullo que era mitad oración y mitad advertencia. La llamaban la sed de San Ginés. No era una sed que se saciara con el agua fresca de los aljibes, ni una fiebre que enrojeciera las mejillas y quemara la piel al tacto. Era una languidez gélida, una palidez de cera que se instalaba en el rostro de los niños más pequeños del barrio, vaciándolos de vida como si un parásito invisible les bebiera el alma desde dentro. Los médicos de la época, hombres de ciencia con sus maletines de cuero agrietado y su impotencia vestida de levita, firmaban los certificados de defunción con una caligrafía resignada, escribiendo sobre pulmones débiles y fiebres consuntivas. Pero el folclore, esa memoria visceral de los pueblos que sobrevive a los libros y a los decretos, recordaba algo más, algo que se contaba con la puerta entornada. Recordaba cómo los pequeños cuerpos, una vez entregados a la tierra sagrada del camposanto, parecían desvanecerse, como si la propia tierra, en un acto de piedad incomprensible o de un hambre ancestral, los reclamara por completo, dejando tras de sí solo ataúdes llenos de piedras y un terror que no se atrevía a pronunciar su nombre a la luz del sol. ¿Era una tragedia archivada? ¿Una nota a pie de página en los anales de la ciudad? ¿Un eco doloroso que el flamante siglo XX, con su promesa de progreso y razón, se encargaría de sepultar bajo gruesas capas de olvido deliberado y silencio institucional? La historia que estáis a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscribíos ahora. Si no lo hacéis, quedaréis entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Esta no es una leyenda susurrada para asustar a los niños antes de que se duerman, sino la crónica meticulosa de cómo la fe, cuando se pudre en la oscuridad de una cripta, puede engendrar los monstruos más devotos y metódicos.
Es el relato de un secreto guardado bajo 7 llaves en las catacumbas de una iglesia olvidada. Un secreto que fluyó en cálices consagrados y que, una vez bebido, se convirtió en una herencia maldita de sangre y silencio que aún hoy corre por las venas de la ciudad. Nos adentraremos en los archivos prohibidos de la Archidiócesis de Toledo, en esos legajos que la luz no ha tocado en más de un siglo, allí donde la verdad no fue escrita con la tinta común de los escribanos, sino con el vino más oscuro y denso que jamás haya sido prensado en viñedo alguno. Seguiremos los pasos de un hombre que solo buscaba catalogar el pasado, y se encontró de bruces con una blasfemia tan sistemática, tan arraigada en la piedad y la caridad, que su descubrimiento amenazó con derrumbar no solo lo oscuro y los cimientos de su propia fe, sino la concepción misma de la salvación y la condena. Prepárense para descorchar una botella cuyo contenido es la esencia misma de un horror inimaginable. Un horror que se vistió con los ropajes de la virtud. Nuestro guía en este descenso a las tinieblas documentales es el Dr. Mateo Vargas, un historiador eclesiástico y archivero de la Archidiócesis de Toledo, un hombre cuya existencia se mide en el delicado pasar de las páginas de pergamino y cuyo perfume personal es una compleja mezcla de papel antiguo, el polvo de siglos y la cera derretida de las velas. Imaginen a un hombre de mediana edad, de gestos pausados y mirada analítica tras unas gafas de montura de carey, cuya fe en Dios solo es superada por su fe inquebrantable en la evidencia tangible, en el dato contrastado, en la firma sobre el documento. Vargas no es un cazador de fantasmas ni un buscador de misterios, es un arquitecto de hechos, un cirujano del pasado. Su escepticismo es la armadura que lo protege de la superstición, y su meticulosidad, el bisturí con el que disecciona las leyendas. Su mundo es un laberinto de estanterías de roble que se alzan hasta tocar los nervios de las bóvedas góticas del archivo, un reino de silencio monástico roto únicamente por el crujido de la madera vieja bajo sus pies, o el susurro casi inaudible de un folio al ser volteado con sumo cuidado. Para él, la historia no es un relato épico, sino un cadáver que se puede autopsiar, cuyos órganos, cartas, registros, testamentos, dispensas, revelan sin mentiras la causa de la muerte de una era. No busca lo sobrenatural, sino la cruda y a menudo, decepcionante verdad humana que se esconde tras los mitos. Su trabajo es una liturgia de la paciencia, un ritual de catalogación y preservación, que lo aísla y protege del caos impredecible del mundo exterior. Su tarea, en aquella primavera de nuestros días, era puramente académica, casi burocrática en su naturaleza. Inventariar los fondos documentales de las parroquias clausuradas a principios del siglo XX, iglesias que el tiempo, la despoblación y la desidia habían convertido en esqueletos de piedra esparcidos por la diócesis. Una de ellas era la parroquia de San Ginés de los Afligidos, un nombre que ya de por sí parecía un mal presagio, una advertencia grabada en su propia advocación. De aquella iglesia, engullida por la hiedra y el olvido, solo quedaba en el archivo una caja de madera de nogal, pesada y oscura, sellada con un lacre episcopal que el paso de un siglo había resquebrajado como la piel seca de un reptil. Al forzar la cerradura oxidada, que cedió con un gemido metálico y polvoriento, un olor peculiar impregnó el aire enrarecido del archivo. No era solo el aroma familiar de la humedad y el papel rancio, una fragancia que para Vargas era casi un consuelo, había algo más. Una nota subyacente, dulzona y metálica a la vez, como el olor de una fruta fermentada en una bodega abandonada, y el de una moneda de cobre dejada demasiado tiempo en la boca. Dentro, entre legajos de bautismos y matrimonios cuyas tintas se desvanecían, encontró un misal de tapas de cuero ajadas por el uso. Y escondido en su interior, como un corazón secreto y prohibido, un libro que no debería estar allí. Un libro encuadernado en una piel oscura y flexible, sin título, sin autor, sin ninguna marca o exlibris que identificara su propósito. Era una anomalía, una pieza discordante en el ordenado y predecible universo de Mateo Vargas. El libro era pesado en sus manos, inusualmente denso, como si sus páginas contuvieran algo más que simples palabras, como si estuvieran impregnadas de una sustancia que les confiriera una gravedad propia. La piel de la cubierta, de un tono indefinido entre el negro y el borgoña oscuro de un vino viejo, era extrañamente suave al tacto, casi orgánica, con una textura que le erizó el vello de los antebrazos. Al abrirlo, venciendo una rigidez que sugería un largo desuso, las páginas, de un papel grueso y amarillento, no revelaron oraciones ni salmos, ni el registro de diezmos o donaciones. En su lugar,
encontró columnas prolijamente dibujadas con una tinta sepia que el tiempo no había logrado desvanecer por completo, trazadas con la mano firme de un contable o un boticario. Eran listas de nombres, seguidos de fechas, y, en una tercera columna que le heló la sangre, anotaciones crípticas que escapaban a toda lógica parroquial. Frases como cosecha pura, vino de inocencia, consagración fuerte, o gracia plena, se repetían junto a los nombres de los difuntos. Al principio, en un intento de imponer la razón sobre la inquietud, Vargas pensó que podría tratarse de algún tipo de registro simbólico de viñedos propiedad de la Iglesia, una extraña metáfora para las donaciones recibidas o las almas salvadas. Pero la frialdad caligráfica, la precisión casi científica de las anotaciones, sugerían algo mucho más literal, algo metódico y funcional. Era un libro de cuentas, de eso no cabía la menor duda, pero lo que se contabilizaba en sus páginas era un misterio que empezaba a tejer una red de fascinación y repulsión en su mente analítica. La obsesión de Mateo Vargas comenzó como un simple ejercicio de curiosidad profesional, un enigma archivístico que resolver. ¿Qué era este libro? ¿A quién pertenecía? La única pista era su procedencia, la extinta parroquia de San Ginés de los Afligidos. Tirando de ese único hilo, comenzó a sumergirse en los registros diocesanos, buscando cualquier organización laica o hermandad asociada a aquella iglesia durante el periodo en que el libro parecía haber sido escrito. Pronto, un nombre emergió de los documentos, un nombre que aparecía con una frecuencia abrumadora en los actos de caridad de finales del siglo XIX y principios del XX. La Cofradía de los Hermanos del Consuelo, públicamente, eran la encarnación misma de la piedad cristiana, un faro de virtud en los barrios más oscuros de Toledo. Se trataba de un grupo de hombres notables de la ciudad, médicos, boticarios, comerciantes y artesanos de renombre, que habían dedicado su tiempo y su considerable fortuna a una misión sagrada: proporcionar un funeral digno y consuelo a las familias más pobres de la ciudad, aquellas que no podían permitirse ni siquiera el lujo de un ataúd de pino para sus seres queridos. Eran vistos como pilares de la comunidad, ángeles terrenales cuya generosidad era el bálsamo que aliviaba las heridas de la miseria y la pérdida. Su presencia solemne en los velatorios era una garantía de respeto y solemnidad, un último acto de caridad que nadie se atrevía a cuestionar. La imagen pública de los Hermanos del Consuelo era intachable, una fachada de virtud y altruismo construida con el esmero de un artesano y la paciencia de un santo a lo largo de los años. El prior de la cofradía, un hombre carismático y elocuente llamado don Alejandro Morales, era un boticario respetado por su profundo conocimiento de las hierbas y los remedios, y amado por su aparente devoción inquebrantable. En sus sermones laicos, pronunciados con una voz grave que parecía resonar con la sabiduría de los siglos, hablaba de la muerte no como un final terrorífico, sino como una transición gloriosa, un último acto de servicio a Dios y a la comunidad. La gente de los barrios humildes, golpeada por la enfermedad y la miseria, confiaba en ellos ciegamente, con la fe desesperada del que no tiene nada más a lo que aferrarse. Cuando la muerte visitaba un hogar humilde, la llegada de los Hermanos del Consuelo, con sus hábitos oscuros y sus rostros solemnes, era recibida con lágrimas de gratitud. Se encargaban de todo, preparaban el cuerpo con ungüentos aromáticos, oficiaban las vigilias con salmos y oraciones, y, lo más importante, ofrecían un vino especial durante la misa fúnebre, un vino tinto, denso y extrañamente aromático, que según decían, traía un profundo y casi milagroso consuelo al alma afligida. Nadie cuestionaba su origen, nadie preguntaba por su composición, era un regalo de la piedad, un sorbo de esperanza en la amarga copa del duelo. Un gesto de caridad que ocultaba un propósito inimaginablemente oscuro y sediento. Pero en el silencio de la cripta bajo la parroquia de San Ginés, lejos de los ojos húmedos de los deudos y del aroma de las flores marchitas, la cofradía revelaba su verdadera y monstruosa naturaleza. Allí abajo, en el vientre frío y húmedo de la iglesia, no eran los Hermanos del Consuelo. Eran la cofradía del último sorbo. Su práctica secreta, su verdadera razón de ser, era una forma retorcida y herética de teofagia,
una doctrina que llevaba la idea sagrada de la transubstanciación a un extremo blasfemo que habría hecho temblar al propio demonio. Liderados por la teología alquímica de don Alejandro Morales, quien mezclaba en su mente febril los dogmas de la Iglesia con los textos prohibidos de los alquimistas, creían firmemente que el alma, las virtudes y la esencia vital del difunto no ascendían inmediatamente al cielo, sino que permanecían durante un breve y precioso período de tiempo ancladas a sus restos mortales, a su sangre y a sus huesos. Creían que era posible capturar esa esencia, destilarla como si fuera un perfume divino, y transferirla a los vivos. Era un acto que, en sus mentes delirantes y autojustificadas, no constituía profanación, sino la máxima forma de honrar al muerto, de asegurar que su piedad, su fuerza o su sabiduría no se perdieran en el éter, sino que se reintegraran en el cuerpo místico de la comunidad, purificándola y fortaleciéndola desde dentro, sorbo a sorbo. El ritual, detallado con una precisión escalofriante en el libro de cuentas que ahora sostenía Mateo Vargas entre sus manos temblorosas, era una perversión metódica de la liturgia y la ciencia. Tras los funerales de los indigentes, cuyos cuerpos nadie reclamaría y cuya ausencia nadie investigaría, los miembros de la cofradía descendían a la cripta por una escalera de caracol oculta tras el altar mayor. Allí, sobre un altar de piedra negra que nunca había sido consagrado por la Iglesia y cuya superficie parecía absorber la luz, llevaban a cabo su obra sagrada. Mediante un proceso que mezclaba los conocimientos de boticario de Morales con una simbología alquímica oscura, extraían la sangre remanente de las venas y pulverizaban fragmentos de los huesos en morteros de mármol, hasta obtener un fino polvo grisáceo. Estos elementos, que consideraban el receptáculo físico del alma del difunto, la materia prima de la santidad, eran cuidadosamente macerados en grandes barricas de roble llenas de vino tinto de la región. El resultado era una tintura macabra, un elixir que luego consagraban en sus propias misas privadas, con oraciones en un latín corrupto que ellos mismos habían compuesto. Al beber este vino, no solo creían estar comulgando con Cristo, sino también con el espíritu del recién fallecido, absorbiendo sus cualidades y acelerando su propio camino hacia la santidad. Era un canibalismo sacramental, una comunión de los vivos con los muertos a través de la sangre. Mateo Vargas sintió una oleada de náuseas ácidas que le subió por la garganta, obligándole a apartar la vista del libro y a respirar hondo el aire polvoriento del archivo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una lógica monstruosa que desafiaba su entendimiento del mundo y de la fe. Las anotaciones del libro ya no eran crípticas, eran brutalmente literales. Cosecha pura se refería a un difunto de vida piadosa y sin vicios conocidos, cuya esencia se consideraba de la más alta calidad. Consagración fuerte indicaba una mayor cantidad de ingredientes corporales añadidos al vino, lo que resultaba en una añada de mayor potencia espiritual. Con una sensación de pavor creciente, comenzó a cruzar los nombres del libro con los archivos oficiales de defunciones de la ciudad. Los primeros en la lista eran efectivamente mendigos, ancianos solitarios, prostitutas. Almas olvidadas cuya desaparición no provocaría preguntas, cuyos funerales eran un mero trámite. La cofradía operaba en las sombras, alimentando su fe retorcida con la carne y la sangre de los desheredados de la tierra. Era un sistema perfecto, un círculo cerrado de caridad y profanación. Ofrecían un funeral digno y un lugar en la memoria de su libro, a cambio del tributo más íntimo y terrible. La ciudad de Toledo, sin saberlo, se consolaba de sus pérdidas bebiendo la esencia misma de sus muertos más pobres, en un acto de comunión macabra orquestado por los hombres más respetados de la sociedad. La caridad era la máscara, y bajo ella se escondía un apetito insaciable de santidad. El punto de inflexión, el momento en que la herejía se desbordó para convertirse en una atrocidad sin nombre, llegó con la epidemia que diezmó a la población infantil de Toledo en 1901. Mientras la ciudad se sumía en un luto silencioso, y las campanas de las iglesias doblaban a muerto casi sin descanso, don Alejandro Morales no vio una tragedia, sino una oportunidad divina, una revelación que le fue susurrada en sus largas noches de oración y experimentación en la cripta. En su mente febril, una nueva y terrible teoría tomó forma, una revelación que prometía llevar a la cofradía a un nivel de gracia nunca antes alcanzado. Si la esencia de un adulto piadoso podía purificar el alma, ¿qué poder inmenso no contendría la esencia de un niño inocente? Un alma sin pecado, una vasija pura de la gracia de Dios, no contaminada por los vicios, las dudas y las debilidades del mundo.
Teorizó que consumir la esencia de un niño otorgaría a los miembros de la cofradía una forma de santidad casi absoluta, una invulnerabilidad espiritual, una comunión directa e instantánea con lo divino. La muerte de los niños dejó de ser una tragedia para convertirse en una cosecha celestial. La sed de San Ginés no era una enfermedad. Era el nombre popular y temeroso que el instinto del pueblo le había dado a la campaña de caza de la cofradía. Las páginas del libro de cuentas cambiaron abruptamente de tono en la sección correspondiente a aquellos meses fatídicos. La caligrafía se volvió más apretada, casi febril. Los nombres de los niños comenzaron a aparecer, uno tras otro, con una regularidad aterradora que seguía el ritmo de las semanas. Lucía, de 7 años. Javier, de 5. Isabel, de 6. Junto a ellos, la anotación vino de inocencia, se repetía como una letanía infernal. Las cantidades de vino producido, medidas en cántaros y arrobas, aumentaron exponencialmente, como si la demanda de santidad se hubiera vuelto voraz. Mateo Vargas sintió que el aire del archivo se enrarecía, que las sombras en los rincones se hacían más profundas y comenzaban a moverse. No estaba leyendo un simple registro parroquial. Estaba leyendo el libro de producción de un matadero de almas, un diario de contabilidad del infierno. Los niños de Toledo ya no morían de tisis en sus camas, rodeados de sus familias. Eran seleccionados por su aparente pureza, acechados en las callejuelas al atardecer y cosechados por los hermanos del consuelo, los mismos hombres que luego se presentaban en sus hogares con rostros compungidos y palabras de consuelo para ofrecer sus servicios funerarios. El horror no residía solo en el asesinato, sino en la perversión absoluta de la piedad. Mataban en nombre de Dios, convencidos de que cada vida infantil sacrificada era un peldaño más en su escalera personal hacia el cielo. La investigación de Vargas lo llevó a buscar desesperadamente cualquier documento que pudiera corroborar esta hipótesis tan terrible que su mente racional se negaba a aceptar por completo. Fue entonces cuando en el fondo de la caja de nogal, bajo un falso fondo que casi pasó por alto, encontró un pequeño legajo de correspondencia, atado con una cinta de seda que se deshizo en polvo al simple contacto de sus dedos. Eran las cartas de un joven sacerdote, el padre Gabriel, recién asignado a la parroquia de San Ginés en el año 1900. Las cartas dirigidas personalmente al arzobispo de Toledo, estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi frenética, con manchones de tinta que delataban la urgencia y el miedo de quien las escribió. En ellas el padre Gabriel alertaba de prácticas sacrílegas y de un fervor antinatural y exclusivo que había observado entre los miembros de la cofradía del Último Sorbo. Describía su creciente incomodidad ante el secretismo de sus reuniones en la cripta, a la que le negaban el acceso, y del extraño y denso vino que servían en los funerales, un vino que según sus propias palabras, olía a tierra de cementerio y a algo más, algo dulzón y vivo, como la sangre fresca. El joven sacerdote suplicaba una investigación, hablaba de un miedo palpable que se apoderaba del barrio, de susurros sobre niños que desaparecían no solo de la vida, sino también de sus propias tumbas recién cavadas. Las respuestas del arzobispado, si es que alguna vez las hubo de forma oficial, no estaban en el archivo. Lo que sí encontró Vargas, archivados junto a las cartas del sacerdote, fueron varios borradores de respuestas, escritos con una caligrafía serena y burocrática, y con notas al margen que desestimaban las preocupaciones del padre Gabriel como exaltaciones de un espíritu joven y demasiado impresionable, y fantasías nacidas de la superstición popular que azota a las clases bajas. La jerarquía eclesiástica, en su torre de marfil, no quería escándalos. La cofradía estaba formada por hombres influyentes, benefactores de la Iglesia, cuyas donaciones reparaban tejados y compraban nuevos ornamentos. Acusarlos de algo tan monstruoso, tan inimaginable, era impensable. Era más fácil y más prudente silenciar al mensajero que enfrentarse a la posibilidad de que su mensaje fuera cierto. Las cartas del padre Gabriel eran la prueba irrefutable de que alguien supo la verdad, o al menos la intuyó con una claridad aterradora, y trató de detener la masacre. Pero su voz fue una campana sonando en el vacío, ahogada por la indiferencia institucional, y el miedo a que una verdad tan terrible pudiera hacer tambalear la fe de toda una ciudad. El joven sacerdote, sin saberlo, había firmado su propia sentencia de muerte al intentar arrojar una pequeña cerilla en un polvorín de secretos y blasfemias.
Con cada documento que leía, con cada página del libro de cuentas que pasaba, el horror se solidificaba en la mente de Mateo Vargas, pasando de ser una teoría descabellada a una certeza documentada, y hecho, tangible. Ya no había lugar para la duda. El libro no era solo un registro, era un recetario del mal. Las últimas páginas, escritas con una caligrafía aún más apretada y con símbolos extraños en los márgenes, contenían diagramas y fórmulas que mezclaban el latín eclesiástico con la simbología alquímica, detallando con una precisión de boticario el método exacto para obtener la quinta esencia animae, la quinta esencia del alma. Describía la temperatura ideal para la maceración del vino, el tipo de uva que mejor absorbía las propiedades espirituales, y las oraciones que debían recitarse durante el proceso para asegurar la correcta transmutación de la materia en espíritu bebible. El primer nivel de horror fue la comprensión del canibalismo ritual, la imagen de una comunidad entera bebiendo, sin saberlo, la sangre de sus propios hijos en el momento de mayor vulnerabilidad y dolor. Era una profanación que desafiaba la imaginación, una traición a la confianza y a todo lo que se consideraba sagrado. Pero la segunda revelación, la que heló la sangre de Vargas hasta la médula y lo obligó a cerrar el libro de golpe, con un sonido seco que resonó en el silencio del archivo, fue la comprensión del motivo. No era la obra de un grupo de sádicos o de dementes que disfrutaban con el sufrimiento ajeno. Era, y esto era lo más aterrador de todo, un acto de fe. En su delirio místico colectivo, la cofradía del último sorbo creía genuinamente que estaban salvando a Toledo. Estaban convencidos de que, al sacrificar a los más puros de entre ellos, a los corderos sin mancha, estaban creando un elixir sagrado, un escudo espiritual que protegería a la ciudad del pecado, de la enfermedad y de la muerte misma. Se veían a sí mismos no como asesinos, sino como cirujanos del alma colectiva, extirpando la inocencia para inocular la gracia en el cuerpo enfermo de la sociedad. Cada niño desaparecido era un mártir involuntario en su guerra santa contra la decadencia moral. Esta convicción, esta certeza absoluta en la rectitud de su abominación, era infinitamente más aterradora que la simple locura. El mal que habían desatado no nacía del odio, sino de una forma pervertida y monstruosa de amor a Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La historia nos enseña que los peores monstruos son aquellos que creen tener la razón, aquellos que justifican sus atrocidades en nombre de un bien mayor. La cofradía no era una anomalía, es un recordatorio de la facilidad con que la devoción puede transformarse en fanatismo, y el fanatismo en un horror que camina con el rostro de la virtud. Continuemos este viaje, porque la verdad completa aún yace en la oscuridad, esperando ser exhumada. La historia de la última cosecha todavía no ha sido contada, y es en ese capítulo final donde la blasfemia alcanzó su apoteosis, y el silencio se selló con sangre y piedra. La narrativa de los documentos transportó a Mateo Vargas lejos del archivo silencioso y polvoriento, a la cripta bajo la parroquia de San Ginés de los Afligidos. Pudo casi sentir el aire frío y húmedo en sus pulmones, un aire espeso, cargado con el olor dulzón de la tierra mojada, el incienso rancio de décadas y ese matiz metálico persistente, como el de una herida que se niega a cicatrizar. El silencio allí abajo no sería un silencio de paz, sino uno expectante, preñado de ecos y memorias. El único sonido sería el goteo constante del agua filtrándose por las bóvedas de piedra, un metrónomo lúgubre que imitaría el latido lento de un corazón moribundo, contando los segundos de una eternidad de sufrimiento. Cada gota al estrellarse contra el suelo encharcado parecería susurrar los nombres de aquellos cuya esencia había sido derramada en ese mismo lugar. La oscuridad sería casi total, rota apenas por la luz temblorosa y anaranjada de los candiles que los cofrades llevarían en sus procesiones sacrílegas, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes. En el centro de la cripta, como un corazón negro y coagulado, se alzaría el altar de piedra, no de mármol blanco y puro, sino de un granito oscuro, veteado, cuya superficie porosa y fría, estaría manchada permanentemente, con un óxido oscuro que no era óxido. Serían las manchas de innumerables consagraciones, la evidencia física y perenne de su teología sangrienta, absorbida por la propia piedra. Las paredes, cubiertas de salitre y un moho verdoso que parecía respirar, no estarían desnudas. Sobre la piedra húmeda, arañados con un clavo,
o la punta de un cuchillo en un acto de devoción macabra, se encontrarían inscripciones en un latín macarrónico y herético, fragmentos de la misa negra que habían compuesto para sus rituales. Y junto a ellas lo más terrible de todo, los nombres de los niños. Lucía, Mateo, Isabel, Javier, cada nombre una cicatriz en la memoria de la piedra, un grito silencioso grabado en la entraña misma de la iglesia. Vargas imaginó a los cofrades, con sus rostros iluminados por las llamas, añadiendo un nuevo nombre a la lista tras cada cosecha, en un acto que mezclaba el orgullo del artesano que completa su obra con la devoción del fanático que ofrece un sacrificio a su Dios. El clímax de esta locura ritual, según se desprendía de las últimas y más caóticas anotaciones del libro, fue un evento que don Alejandro Morales, en su creciente delirio mesiánico, denominó la última cosecha. Convencido de que estaba a punto de alcanzar la apoteosis de su obra, la creación de un vino que podría otorgar la inmortalidad del alma, la cofradía secuestró a 5 niños en una sola noche de niebla y miedo. El objetivo era realizar una ceremonia final, una consagración masiva que crearía un vino de una potencia espiritual sin precedentes, suficiente para santificar a toda la congregación, y según creían, proteger a Toledo durante un siglo entero. El libro describía los preparativos con un detalle febril, la selección de los niños más puros, la purificación del altar con sal y cenizas de huesos humanos, y la preparación de las barricas más grandes que tenían en la cripta. La ciudad, mientras tanto, presa del pánico ante las desapariciones simultáneas, organizó batidas con antorchas y rezó novenas en todas las iglesias, sin saber que los verdugos se sentaban en los primeros bancos, con rostros compungidos y corazones exultantes por la inminente gracia que recibirían. Fue en esa noche de terror colectivo, mientras las madres lloraban y los padres buscaban en la oscuridad, cuando el joven padre Gabriel, ignorando las advertencias veladas de sus superiores y atormentado por su conciencia, decidió actuar. Las cartas no habían servido de nada, la jerarquía no lo escuchaba. Impulsado por una sospecha que le helaba el alma, siguió a 2 de los miembros más prominentes de la cofradía, desde la botica de don Alejandro hasta la entrada lateral de la parroquia de San Ginés. Vio cómo desaparecían en la oscuridad de la iglesia y, tras un momento de duda, respiró hondo y los siguió. Encontró la entrada secreta a la cripta y descendió por la escalera de caracol, guiado por el sonido de cánticos graves y la luz parpadeante que se filtraba por debajo de una pesada puerta de madera. Lo que vio al abrirla fue una escena sacada de los círculos más profundos del infierno de Dante, una pesadilla hecha realidad bajo la casa de Dios. La cripta estaba llena con los miembros de la cofradía, sus rostros transfigurados por un éxtasis febril a la luz de las antorchas. En el centro, sobre el altar negro, yacían los 5 niños, drogados con algún brebaje de la botica de Morales, pálidos e inmóviles como figuras de cera. Don Alejandro, vestido con una casulla robada y modificada con símbolos alquímicos, levantaba un cáliz de plata, recitando su liturgia blasfema. El padre Gabriel, con el corazón martillándole en el pecho, irrumpió en la ceremonia gritando, blandiendo el crucifijo que llevaba al cuello como si fuera un arma. Les acusó de ser monstruos, demonios vestidos de piedad, profanadores de lo sagrado. Por un instante, el ritual se detuvo. Los rostros de los cofrades se volvieron hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa, furia, y en algunos, una chispa de miedo. Pero el hechizo del fanatismo era demasiado fuerte. El silencio fue roto por la voz tranquila y autoritaria de don Alejandro Morales. No había pánico en su tono, solo una certeza escalofriante. Miró al joven sacerdote no como un salvador, sino como una interrupción, y luego, como una revelación final. Hermanos, dijo, su voz resonando en la cripta, Dios, en su infinita sabiduría, nos ha enviado el sacrificio final. Un cordero consagrado. Un siervo de la Iglesia para bendecir nuestra obra. El padre Gabriel intentó huir, pero fue reducido por varios hombres. No hubo lucha, solo una resignación aterradora al ver la locura en sus ojos. Lo arrastraron hasta el altar y, en el acto de sacrilegio definitivo, lo convirtieron en el ingrediente principal de su última y más potente consagración. El hombre que había intentado detener el horror, se convirtió en su culminación, su sangre mezclándose con la inocencia que había intentado proteger. Su sacrificio, destinado a sacar a la luz la verdad, fue absorbido por la oscuridad, silenciado y bebido, sellando el secreto de la cofradía del último sorbo para siempre.
Las páginas finales del libro de cuentas, aquellas que Mateo Vargas apenas se atrevía a tocar por miedo a que se desintegraran o le contagiaran su locura, cambiaban de tono de una manera abrupta y aterradora. La caligrafía, antes metódica y precisa, se convertía en un torbellino de trazos febriles, con manchas de tinta, y lo que parecían ser salpicaduras del propio vino que producían. Era el diario de a bordo de un descenso a la demencia colectiva, la crónica de los días que precedieron a la última cosecha. Vargas podía sentir a través del papel amarillento el pulso acelerado de la ciudad de Toledo en aquellas noches de otoño de 1901. La niebla, densa y húmeda, ascendía desde el Tajo como un sudario, envolviendo las callejuelas y apagando el sonido de los pasos. El pánico era una criatura viva que se arrastraba por los adoquines, un susurro que pasaba de puerta en puerta. Ya no eran muertes aisladas atribuidas a la tisis, eran desapariciones, niños que salían a jugar al atardecer y simplemente no regresaban. La ciudad se convirtió en una herida abierta, y el silencio de la noche era interrumpido únicamente por el llanto ahogado de una madre o el tañido solitario y desesperado de una campana rogando por un milagro. Mientras la Guardia Civil peinaba los arrabales con sus faroles, proyectando sombras alargadas y fantasmales que parecían más una amenaza que una protección, los hermanos del Consuelo redoblaban sus actos públicos de piedad. Organizaban vigilias de oración, consolaban a las familias destrozadas y ofrecían recompensas por cualquier información. Eran el rostro de la compasión, el ancla de la esperanza en un mar de desesperación. Pero bajo esa máscara de virtud, se movían por la ciudad con una eficiencia depredadora. El libro no mentía. Don Alejandro Morales había diseñado un plan metódico. No eran secuestros al azar, eran selecciones. Cada niño fue elegido por su reputación de piedad, por su inocencia casi palpable, como si fueran uvas de una cepa rara y preciosa destinadas a la prensa más sagrada. Los cofrades, en su delirio, no se veían como secuestradores, sino como recolectores divinos, cazadores de almas puras en una misión encomendada por un Dios sediento. Cada niño arrebatado de su hogar era, para ellos, un paso más hacia la creación del elixir definitivo, la comunión perfecta que los elevaría por encima de la mortalidad y el pecado. En su pequeña y fría habitación de la casa parroquial, el padre Gabriel vivía su propio infierno privado. Sus cartas al arzobispado habían sido respondidas con un silencio condescendiente que era peor que una reprimenda. Se sentía como un Casandra con sotana, gritando una advertencia que nadie quería oír. El miedo que había intuido en el barrio se había materializado en la peor de las pesadillas. Veía los rostros de los cofrades en la misa del domingo, sus expresiones de dolor tan perfectas, sus palabras de consuelo tan ensayadas, y sentía una repulsión que amenazaba con ahogarle. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que ellos eran los lobos que la ciudad buscaba. La impotencia era un veneno que le corroía el alma. Pasaba las noches en vela, escuchando el viento aullar entre las tejas, cada crujido de la madera, cada sombra moviéndose tras la ventana, temiendo ser el próximo en desaparecer no por su inocencia, sino por su conocimiento. La fe que lo había llevado a Toledo se resquebrajaba, dejando al descubierto un abismo de terror ante la capacidad del mal para disfrazarse de santidad. La noche de la última cosecha, la noche en que 5 familias se sumieron en la oscuridad, algo se rompió definitivamente dentro del padre Gabriel. Desde la ventana de su habitación, que daba a una plazuela trasera, vio a varios miembros de la cofradía, incluyendo al propio don Alejandro Morales, moverse sigilosamente hacia la entrada lateral de la iglesia. No llevaban antorchas, solo la determinación sombría de quien se dirige a un acto inevitable y sagrado. En ese momento, la obediencia a sus superiores y el miedo por su propia vida, se disolvieron en una oleada de deber moral. No podía quedarse de brazos cruzados. Esperó a que entraran, y con el corazón martilleándole en la garganta como una campana de alarma, se deslizó fuera de la casa parroquial. La iglesia estaba en penumbra, el aire olía a cera fría e incienso viejo. Siguió el eco casi imperceptible de unas voces que parecían venir de las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando recordó la puerta oculta tras el altar mayor, la que siempre le habían dicho que llevaba a una cripta inestable y clausurada. La encontró entornada. Un aire gélido y un olor dulzón y metálico emanaban de la oscuridad. Comenzó a descender por la escalera de caracol, cada paso en la piedra gastada un eco en el silencio.
Un descenso voluntario a los círculos del infierno. Al llegar al final de la escalera, se encontró ante una pesada puerta de roble con herrajes oxidados. A través de sus grietas se filtraba una luz anaranjada y parpadeante, y el sonido de un cántico bajo y gutural, una perversión de los salmos latinos que conocía tan bien. El olor era ahora abrumador, una mezcla nauseabunda de vino derramado, tierra húmeda y el aroma inconfundible de la sangre fresca. Contuvo la respiración y empujó la puerta con manos temblorosas. Lo que vio al otro lado fue una visión que quemaría sus retinas para siempre, una escena de blasfemia tan perfecta en su ejecución que parecía un retablo pintado por un demonio. La cripta estaba abarrotada por los miembros de la cofradía, sus rostros iluminados por las antorchas clavadas en las paredes, sus ojos desorbitados por un éxtasis místico. En el centro, sobre el altar de piedra negra, yacían los 5 niños desaparecidos, pálidos e inmóviles, sumidos en un sueño narcótico. Estaban dispuestos en forma de estrella de 5 puntas, un símbolo alquímico que Vargas reconoció de los diagramas del libro. Y presidiendo la ceremonia, con una casulla bordada con símbolos heréticos, estaba don Alejandro Morales, levantando un gran cáliz de plata hacia el techo abovedado. El aire en la cripta era espeso, casi irrespirable, una sopa de dióxido de carbono, incienso barato y el aliento febril de casi 30 hombres. Los muros de piedra sudaban una humedad fría que reflejaba la luz de las llamas, haciendo que los nombres de los niños arañados en la superficie parecieran llorar lágrimas de sangre. El sonido del goteo constante del agua se mezclaba con la letanía infernal de los cofrades, creando una sinfonía macabra. El padre Gabriel se quedó paralizado en el umbral, una figura de negro recortada contra la oscuridad del pasillo, su mente luchando por procesar el horror que tenía ante sus ojos. Vio los instrumentos quirúrgicos de un boticario dispuestos ordenadamente sobre un paño junto al altar, junto a jarras de vino y grandes morteros de mármol. No era solo un ritual, era un laboratorio, una bodega y un matadero, todo en uno. La fe, la ciencia y la locura habían copulado en esa cripta para engendrar una abominación. La visión de los niños, tan pequeños y frágiles sobre la fría piedra del altar, fue la chispa que encendió la pólvora de su indignación. El miedo se transformó en una furia justa, una ira sagrada que le recorrió las venas. Con un grito que rasgó el aire denso de la cripta, irrumpió en la ceremonia. ¡Monstruos! ¡Demonios!, gritó su voz resonando contra las bóvedas de piedra. Blandió el pequeño crucifijo de madera que llevaba colgado al cuello como si fuera la espada de un arcángel. ¡En nombre de Dios, deteneos! Habéis profanado esta casa, habéis profanado su creación más pura. Por un instante el cántico cesó, el ritual se detuvo, todas las cabezas se giraron hacia él, los rostros transfigurados por la sorpresa y la furia ante la interrupción. En los ojos de algunos Vargas imaginó que el padre Gabriel pudo ver una fugaz chispa de duda, de horror al ser descubiertos, pero fue solo un instante. El hechizo del fanatismo, tejido con tanto esmero por don Alejandro, era demasiado poderoso. El silencio tenso fue roto por la voz tranquila y aterradoramente serena de don Alejandro Morales. No había pánico en su tono, ni ira, solo una certeza absoluta, la de un profeta que recibe una revelación inesperada pero bienvenida. Dejó el cáliz sobre el altar y se volvió lentamente hacia el joven sacerdote, una sonrisa delgada y terrible dibujándose en sus labios. «Hermanos», dijo, su voz resonando en la cripta con una autoridad hipnótica. «No temáis, no es una interrupción, es una bendición». Paseó su mirada por los rostros de sus seguidores, y luego la clavó de nuevo en el padre Gabriel. Dios, en su infinita sabiduría, y para probar la fortaleza de nuestra fe, nos ha enviado el sacrificio final. Un cordero consagrado. Un siervo ungido de la propia Iglesia, para bendecir nuestra obra, y hacer de esta cosecha, la más sagrada de todas. La lógica de su locura, era impecable, capaz de transformar cualquier obstáculo, en una confirmación de su camino. El padre Gabriel retrocedió un paso, el terror volviendo a apoderarse de él, al comprender la monstruosa reinterpretación de su presencia. Vio cómo la duda en los ojos de los cofrades era reemplazada por una nueva y terrible clase de fervor. Ya no era un salvador, era el ingrediente final, el catalizador que llevaría su elixir a la perfección.
Intentó darse la vuelta y huir por la escalera, pero la salida ya estaba bloqueada por varios hombres, sus cuerpos robustos formando un muro de carne y fanatismo. No hubo una lucha prolongada. Fue reducido con una facilidad brutal. Su cuerpo delgado y debilitado por el ayuno y la angustia no era rival para la fuerza de aquellos hombres. Lo arrastraron hacia el altar, sus pies tropezando con la piedra húmeda, su crucifijo cayendo al suelo y siendo pisoteado. Lo forzaron a arrodillarse ante el altar negro, ante los cuerpos dormidos de los niños que había intentado salvar. El libro de cuentas no describía lo que sucedió a continuación con palabras, pero las manchas oscuras y las páginas pegadas en esa sección hablaban con una elocuencia aterradora. Mateo Vargas, sentado en el silencio del archivo del siglo XXI, tuvo que cerrar los ojos, invadido por una náusea que no era solo física. Reconstruyó la escena en su mente con los fragmentos que le ofrecía el libro y su propio conocimiento de la historia. El sacrificio del padre Gabriel no fue un asesinato rápido y piadoso. Fue un ritual. Don Alejandro Morales, en el acto de sacrilegio definitivo, utilizó los propios ritos de la Iglesia en su contra. Hubo oraciones en latín corrupto, hubo incienso para enmascarar el olor de la sangre, y hubo una consagración final, en la que el hombre que había intentado detener el horror se convirtió en su culminación. Su sangre, la sangre de un sacerdote, se mezcló con la inocencia de los niños, creando, en la mente de la cofradía, el vino de gracia plena, que tanto habían anhelado. Su sacrificio, destinado a sacar a la luz la verdad, fue absorbido por la oscuridad, silenciado, destilado y bebido. La última cosecha fue por tanto un éxito rotundo para la cofradía. El vino resultante de aquella noche fue considerado su obra maestra, una añada de una potencia espiritual tan inmensa, que creían que los hacía casi invulnerables al pecado. Lo distribuyeron con reverencia entre ellos durante los meses siguientes, en ceremonias secretas cada vez más audaces. Bebieron de la inocencia y del martirio, convencidos de su propia santidad. Pero la desaparición simultánea de 5 niños y sobre todo, la de un sacerdote, fue algo que ni siquiera la corrompida estructura de poder de la época podía ignorar por completo. La investigación, aunque lenta y torpe, comenzó a estrechar el círculo en torno a la parroquia de San Ginés y a su influyente cofradía. Las preguntas se volvieron demasiado incómodas, los rumores demasiado persistentes. Fue entonces cuando, según dedujo Vargas de una serie de documentos episcopales clasificados y llenos de tachaduras, intervino el arzobispado de Toledo, no con la espada de la justicia sino con la pala del encubrimiento. Un escándalo de esa magnitud, que implicaba a algunas de las familias más notables de la ciudad en actos de canibalismo, asesinato y herejía, habría destruido la fe de la diócesis entera. Habría sido una herida de la que la Iglesia en Toledo quizás nunca se habría recuperado. La decisión fue pragmática y despiadada. Se envió a un equipo de clérigos de la más alta confianza, no para investigar sino para borrar. La parroquia de San Ginés de los Afligidos fue clausurada de la noche a la mañana, alegando problemas estructurales irreparables que ponían en peligro la seguridad de los fieles. Un pretexto perfecto e irrefutable. La cripta, el corazón de la oscuridad, fue sellada. Las últimas anotaciones del libro, escritas por una mano diferente, mucho más calmada y oficial, hablaban de purificar el lugar con cal viva y tapiar el acceso para siempre. No era una purificación espiritual, sino una higienización de la historia. La cofradía de los Hermanos del Consuelo fue disuelta discretamente, sus miembros obligados a jurar un voto de silencio eterno, bajo amenaza de excomunión, y algo peor. No hubo juicios, no hubo castigos, el mal no fue purgado, fue puesto en cuarentena. Don Alejandro Morales, el boticario profeta, desapareció de todos los registros, probablemente enviado a un monasterio remoto bajo otro nombre, para vivir el resto de sus días en silencio. Su locura contenida dentro de muros de piedra. El libro de cuentas, la única prueba tangible de la atrocidad, fue escondido dentro del misal, y sellado en la caja de nogal, destinado a no ser encontrado jamás. La historia fue enterrada, literalmente bajo hormigón y silencio institucional. Mateo Vargas se reclinó en su silla, el peso de aquel conocimiento aplastándole el pecho. El horror no era solo lo que la cofradía había hecho, sino lo que la Iglesia había permitido que se ocultara. La verdad no había liberado a nadie. Había sido encadenada en la oscuridad para proteger la reputación de la institución.
las víctimas, los niños y el valiente padre Gabriel, no recibieron justicia. Sus nombres fueron borrados, sus historias silenciadas, su sufrimiento sacrificado por segunda vez en el altar de la conveniencia. El silencio que ahora llenaba el archivo ya no le parecía pacífico a Vargas, se sentía pesado, cómplice, un silencio que había durado más de un siglo. Y comprendió que al abrir aquella caja, no solo había descubierto una historia, sino que se había convertido en su custodio, y quizás, en su próxima víctima. La sed de San Ginés no había sido saciada, solo había sido reprimida, esperando pacientemente en la oscuridad a que alguien volviera a pronunciar su nombre. La investigación de Vargas, sin embargo, no se detuvo en el sellado de la cripta. Impulsado por una necesidad casi febril de comprender el alcance total de la contaminación, buscó los registros de comulgantes de la parroquia durante los meses posteriores a la última cosecha. Lo que encontró le provocó un escalofrío final y definitivo. El vino, la obra maestra de don Alejandro, no solo fue consumido por los miembros de la cofradía. En un último acto de generosidad perversa, o quizás en un intento de extender su gracia a toda la comunidad, lo habían mezclado con el vino de consagrar utilizado en las misas dominicales públicas. Durante semanas, quizás meses, cientos de feligreses inocentes, hombres, mujeres, y los pocos niños que quedaban, se arrodillaron ante el altar y recibieron en sus labios no solo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también la esencia destilada de sus propios vecinos y de sus hijos desaparecidos. El mal no había sido contenido en la cripta, había sido compartido, había sido bebido. Había sido asimilado por el cuerpo místico de la parroquia de la manera más literal y terrible posible. La caridad de los hermanos del Consuelo había alcanzado su apoteosis. Habían compartido su santidad con todos. La congregación entera se había convertido sin saberlo en partícipe del ritual, en una cofradía de necrófagos sacramentales. El mal ya no estaba solo en los corazones de unos pocos fanáticos. Se había convertido en herencia, una semilla oscura plantada en el alma de un barrio entero, transmitida en la sangre y en la memoria inconsciente, esperando el momento adecuado para volver a germinar. El silencio impuesto por el arzobispado no fue para enterrar el pecado de unos pocos, sino para ocultar la profanación de muchos. Vargas observó el libro encuadernado en piel oscura que yacía sobre su escritorio. Ya no era un simple artefacto histórico. Se sentía como un objeto vivo, un corazón negro que aún latía débilmente después de un siglo. El olor dulzón y metálico que había percibido al abrir la caja parecía haberse intensificado, impregnando el aire del archivo, aferrándose a su ropa y a su piel. Se dio cuenta de que el conocimiento que había desenterrado era una carga peligrosa. La historia no estaba muerta, simplemente había estado dormida. Y él, el meticuloso archivero, el hombre de razón y fe, la había despertado. Las sombras en los rincones de la vasta sala parecían más profundas, y por primera vez en su vida, Mateo Vargas sintió que no estaba solo entre sus libros y pergaminos. Sintió una presencia antigua y sedienta, una curiosidad fría que lo observaba desde la oscuridad. El legado de la cofradía no estaba solo en los documentos. Vargas comenzó a conectar los puntos con el folclore local que siempre había descartado como simple superstición. La extraña aversión que algunas familias antiguas del barrio de San Ginés sentían por el vino tinto, las pesadillas recurrentes, transmitidas de generación en generación, sobre una sombra que busca algo en las casas por la noche. La costumbre de no beber nunca el último sorbo de una copa, la parte del difunto. No eran leyendas, eran cicatrices en la memoria colectiva, ecos distorsionados de un trauma tan profundo que había sobrevivido un siglo de silencio forzado. Eran los síntomas de una enfermedad espiritual que nunca había sido curada, solo ignorada. La sed de San Ginés no era una historia del pasado, era una condición latente. La luz del día comenzaba a filtrarse por los altos ventanales góticos del archivo, pero para Mateo Vargas la noche acababa de empezar. El mundo ordenado y lógico que había habitado se había derrumbado, reemplazado por una realidad donde la fe podía engendrar monstruos y la salvación podía tener el sabor de la sangre. Su propia fe, antes un pilar de granito, ahora se sentía como arena bajo sus pies. ¿Cómo podía creer en un Dios que había permitido tal horror en su propia casa? ¿Y cómo podía confiar en una iglesia que había elegido el silencio sobre la verdad? El libro sobre su escritorio era la prueba de que los peores demonios no vienen del infierno,
sino que son creados por hombres buenos con una fe terrible. El archivero había encontrado la verdad, pero la verdad le había robado la paz para siempre. El peso de su descubrimiento lo aisló del mundo. ¿A quién podía contárselo? Informar a sus superiores en el arzobispado significaría probablemente su destitución, el descrédito de su carrera, y, lo más seguro, la desaparición del libro y de todas sus investigaciones en un archivo aún más profundo y oscuro que aquel en el que trabajaba. Acudir a las autoridades seculares con una historia de canibalismo ritual de hace un siglo, basada en un libro sin autor, sería visto como el delirio de un académico excéntrico. Estaba atrapado con su monstruosa verdad, tan solo como el padre Gabriel lo había estado en su momento. El conocimiento no era poder, era una jaula. El silencio que había condenado al joven sacerdote ahora lo envolvía a él. El sol de la mañana iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire del archivo, pero no traía ningún consuelo. Cada rayo de luz parecía luchar contra una oscuridad que ya no era solo física, sino metafísica, una oscuridad que emanaba de la caja de nogal y del libro que contenía. Vargas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que la historia de la cofradía del último sorbo no había terminado con el sellado de la cripta. El acto final aún no se había escrito. Y un terror helado se apoderó de él al comprender que, al desenterrar el pasado, podría haberse convertido, sin quererlo, en el protagonista del siguiente capítulo. La sed, después de todo, es una necesidad que siempre regresa. La investigación de Vargas lo había llevado al borde de un precipicio, y ahora miraba hacia el abismo. Las familias descendientes de los miembros de la cofradía, muchas de ellas todavía prominentes y respetadas en Toledo, seguían viviendo sus vidas, ignorantes del legado que corría por sus venas. O quizás no del todo ignorantes. Vargas recordó haber leído estudios sobre la memoria epigenética, sobre cómo los traumas pueden dejar marcas en los genes y transmitirse a las generaciones futuras. La melancolía documentada, las pesadillas, la extraña relación con el vino. ¿Eran solo coincidencias, o eran los ecos de un festín blasfemo, un hambre heredada que no entendían, pero que aún sentían? La pregunta quedó suspendida en el aire polvoriento, cargada de un potencial aterrador. El archivero se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Toledo despertar bajo la luz de la mañana. Las torres de las iglesias se recortaban contra el cielo, símbolos de una fe que ahora le parecía una máscara frágil sobre un rostro lleno de cicatrices. La historia que había descubierto no era solo sobre el pasado, era una advertencia para el presente. Una advertencia sobre los peligros del fanatismo, sobre el poder corruptor de los secretos, y sobre la facilidad con que la virtud puede ser pervertida hasta convertirse en su opuesto. El mal no siempre se presenta con cuernos y un tridente, a veces llega ofreciendo consuelo y una copa de vino. Cerró los ojos e intentó rezar, un hábito de toda una vida, pero las palabras no acudieron. En su lugar, vio el rostro del padre Gabriel, solo y aterrorizado en la oscuridad de la cripta. Vio los ojos de los niños, cerrados en un sueño del que nunca despertarían. Y vio a don Alejandro Morales, levantando su cáliz en un brindis sacrílego. Abrió los ojos de nuevo. La oración ya no era posible. Solo quedaba el deber. El deber de no permitir que el silencio ganara de nuevo. El deber de dar voz a las víctimas, aunque le costara todo lo que tenía. Su investigación no había terminado. Acababa de empezar. La luz que entraba por la ventana ahora parecía diferente, menos como una bendición, y más como un foco de interrogatorio. Iluminaba el libro sobre la mesa, no como una reliquia, sino como una pieza de evidencia, en un juicio que llevaba un siglo de retraso. Mateo Vargas sintió el peso de la historia sobre sus hombros, no como una carga académica, sino como una responsabilidad moral. Tenía que contar esta historia. Tenía que asegurarse de que los nombres arañados en las paredes de esa cripta no fueran olvidados. Aunque la institución a la que había servido toda su vida intentara silenciarlo, aunque el mundo lo llamara loco, la verdad merecía ser contada. Era la única justicia que las víctimas recibirían jamás. El día avanzaba, pero para Vargas el tiempo se había detenido en 1901. El archivo ya no era su refugio, sino su campo de batalla. Cada legajo, cada documento,
podía contener otra pieza del rompecabezas, otro eco de la tragedia. La calma y el orden de su vida anterior se habían hecho añicos para siempre. Ahora vivía con los fantasmas de San Ginés, y su silencio era ensordecedor. Sabía que no descansaría hasta que la historia completa saliera a la luz, sin importar el precio. Porque el peor de los pecados no era lo que la cofradía había hecho en su locura, sino lo que los hombres cuerdos habían hecho después para ocultarlo. Y ese pecado, a diferencia del vino, se volvía más amargo con el paso del tiempo. Mateo Vargas se reclinó en su silla, y el viejo cuero crujió en el silencio del archivo como el quejido de un hueso al romperse. El peso de aquel conocimiento no era una carga intelectual, sino una presencia física, opresiva, que parecía haberle robado el aire a la vasta sala. El archivo, que durante toda su vida había sido su santuario, un refugio ordenado contra el caos del mundo, se había transformado en un mausoleo, en la tumba sellada de una verdad demasiado monstruosa para ser enterrada. Sentía el frío de la piedra del suelo a través de las suelas de sus zapatos, un frío que parecía ascender por sus piernas y anidar en su pecho. El silencio ya no era pacífico, era cómplice. Cada mota de polvo que danzaba en el haz de luz oblicuo que entraba por el ventanal, parecía un alma en pena, un testigo mudo de la atrocidad. El libro encuadernado en piel oscura, cerrado sobre su escritorio, ya no era un objeto de estudio. Se sentía como un tumor extirpado de la historia, un corazón negro que aún latía débilmente, emanando un aura de profanación que impregnaba el aire con ese olor dulzón y metálico, que ahora Vargas sabía que nunca podría olvidar. Había buscado la verdad documentada, y la había encontrado, pero la verdad era un abismo, y al asomarse a él, sentía que el abismo le devolvía la mirada con una sed infinita. El horror, sin embargo, no concluía con la locura febril de la cofradía. El verdadero pecado, el más frío y calculado, se encontraba en las páginas siguientes de la historia, escritas no con sangre y vino, sino con la tinta burocrática del encubrimiento. El arzobispado, enfrentado a una verdad que amenazaba con derrumbar los cimientos mismos de la fe en Toledo, no eligió la justicia, sino el silencio. Fue una cirugía del olvido, una amputación de la memoria realizada con la precisión de un verdugo. La parroquia de San Ginés de los Afligidos fue clausurada de la noche a la mañana, su condena sellada con el pretexto de unas grietas estructurales que nadie había visto antes. La cripta, el útero de aquella abominación, fue purificada con cal viva, sus secretos quemados y blanqueados antes de que la entrada fuera tapiada con piedra y mortero, un acto que no buscaba consagrar, sino borrar. Los miembros de la cofradía, hombres de familias notables, fueron obligados a un voto de silencio eterno, bajo la amenaza de una excomunión que era la menor de las condenas veladas. No hubo juicios, no hubo penitencia pública, la herida no se limpió, se suturó con el pus dentro, condenando a la ciudad a una infección espiritual latente. El mal no fue derrotado, fue archivado. Pero la revelación más profana, la que hizo que Mateo Vargas sintiera que su propia alma se resquebrajaba, aún esperaba en los registros de la sacristía, en las anotaciones sobre el vino de consagrar. El elixir de la última cosecha, la obra maestra de don Alejandro Morales, no fue consumido únicamente por los cofrades en sus ritos secretos. En un acto final de generosidad pervertida, o quizás en el delirio mesiánico de compartir su gracia con el rebaño, lo habían mezclado con el vino destinado a las misas dominicales. Durante semanas, quizás meses, cientos de feligreses inocentes, hombres y mujeres de fe sencilla que buscaban consuelo para el miedo que atenazaba la ciudad, se arrodillaron ante el altar de San Ginés. Abrieron sus bocas para recibir el cuerpo y la sangre de su Salvador, y en su lugar recibieron, sin saberlo, la esencia destilada de sus propios hijos desaparecidos. Fue un canibalismo inconsciente y colectivo, una comunión negra que convirtió a toda una congregación en partícipe del horror. La profanación no se contuvo en la cripta, se sirvió en el cáliz. El mal se había convertido en herencia, una semilla oscura plantada en el alma de un barrio entero, transmitida en la sangre y en la fe, esperando el momento adecuado para volver a germinar. Y así, el trauma se hizo leyenda, y el horror se disfrazó de folclore. Mateo Vargas comprendió de repente el origen de todas esas supersticiones, que siempre había descartado como cuentos de viejas. La extraña aversión que algunas de las familias más antiguas del barrio sentían por el vino tinto,
una melancolía hereditaria que los médicos diagnosticaban como neurastenia. La costumbre aún practicada por algunos ancianos, de no beber nunca el último sorbo de una copa, la parte del difunto, derramando unas gotas en la tierra antes de dar por terminada la bebida. Y sobre todo, la historia que se contaba en susurros a los niños que no querían dormir, la de una sombra con sed que vaga por las calles en las noches de luna nueva, buscando algo que perdió hace mucho tiempo. No eran simples leyendas, eran las cicatrices en la memoria colectiva, los ecos distorsionados de un trauma tan profundo que había sobrevivido a un siglo de silencio impuesto, fragmentos de una verdad que se negaba a morir por completo. La ciudad no había olvidado, simplemente no recordaba qué era lo que no podía olvidar. Vargas se acercó a la alta ventana del archivo y contempló la ciudad. Las torres de las iglesias se recortaban contra el cielo azul, pero ahora le parecían agujas huecas, monumentos a un secreto bien guardado. Abajo, en las calles, la vida continuaba. Los descendientes de los miembros de la cofradía, y de aquellos feligreses que comulgaron con la inocencia robada, caminaban, trabajaban y amaban, ignorantes del legado que corría por sus venas. O quizás no del todo, quizás esa melancolía, esas pesadillas recurrentes, eran los síntomas de un hambre heredada. Una sed que no entendían, pero que aún sentían en lo más profundo de su ser. El libro estaba cerrado. El caso oficialmente nunca existió. Pero la cripta seguía sellada, el altar seguía manchado, y la tierra de Toledo, esa tierra que había bebido tanto, recordaba. Y una pregunta final, terrible y helada, quedó suspendida en el aire, como el polvo en aquel rayo de luz rota, y si la cofradía nunca desapareció del todo. Si su sed pervive en la sangre de sus descendientes, y el vino que bebieron los feligreses aquel año aún reclama su parte de alma a la ciudad. La oración, un hábito de toda una vida, ya no era posible. Las palabras se ahogaban en su garganta, convertidas en cenizas. En su lugar, solo quedaba el deber. El deber de no permitir que el silencio ganara por segunda vez. El deber de dar voz a las víctimas, a los niños cuyos nombres estaban arañados en la piedra, y al joven sacerdote cuyo sacrificio fue pervertido y olvidado. Mateo Vargas, el hombre de fe y razón, el meticuloso archivero, había encontrado su verdadera vocación. Se había convertido en el cronista de lo impronunciable, el custodio de una verdad que quemaba. Sabía que contar esta historia podría costarle su carrera, su reputación, quizás incluso su seguridad. Pero el silencio ya no era una opción. Porque el peor de los pecados no era lo que la cofradía había hecho en su locura, sino lo que los hombres cuerdos habían hecho después para ocultarlo. Y ese pecado, a diferencia del vino, solo se volvía más amargo y venenoso con el paso del tiempo. Habéis escuchado la verdad de hoy. Si no os unís a nosotros, esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Inscribíos, activad la campana y compartid, antes de que el próximo secreto os encuentre desprevenidos.